buenos días y bienvenidos a un programa más de Pláticas en el Nido, Maestros Mexiquenses. Estamos muy contentos de hoy hacer una nueva entrevista con el maestro Roberto Sebastián Nava Favela. Él es uno de los maestros que están en el Centro de Maestros del Valle de Toluca. Bienvenido. Gracias, licenciada. Gracias, maestro. Qué bueno que está aquí. Nos gustaría conocerlo un poco más. Tal vez la audiencia que nos está viendo, seguramente algunos lo van a reconocer, pero para los que no lo conocen, nos gustaría que nos platicara un poco acerca de su amplia trayectoria ya de 30 años de experiencia. Sí, muchas gracias. Sí, bueno, inicié mi trabajo en Cuautitlán Izcalli como maestro de Ciencias Naturales en la secundaria 619, ahí cerca de Lechería. Iniciamos, posteriormente trabajamos aquí en Santiago Analco Lerma y luego ya en Toluca, concretamente en la secundaria Miguel Alemán, y ahí estuvimos laborando un tiempo en la escuela secundaria como maestro de Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Español, y a la vez fui maestro también de oratoria, periodismo y poesía en el Centro de Actividades Culturales de la Universidad Autónoma del Estado de México, y tuvimos también talleres en la Facultad de Ciencias Políticas de la propia Universidad Estatal, nuestra máxima casa de cultura aquí en el Estado de México. Y después fui becario en el Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México, obtuve una beca para cursar la maestría en Ciencias de la Educación y a su vez trabajé también en el propio instituto coordinando el área de difusión, concretamente haciendo la edición de libros y de revistas. Y la trayectoria, bueno, sigue en escuelas normales, en la Escuela Normal de Santiago Tianguistenco, la Escuela Normal de Educación Física, la Benemérita y Centenaria Escuela Normal para Profesores, a su vez como asesor técnico en la Dirección General de Educación Pública del Estado de México y en la Dirección General de Educación Normal y Desarrollo Docente. A su vez también trabajé en CEIEM, en los servicios educativos incorporados al Estado de México, en la impartición de asignaturas como observación de la práctica docente en lo que se llama centros de actualización magisterial. Ahí también estuvimos trabajando con maestros en servicio y bueno, se me ha dado la oportunidad de llegar a los centros de maestros, en donde hacemos diseño de cursos, una actividad que en la Universidad Autónoma del Estado de México ya la realizaba en el Centro de Actividades Culturales, porque ahí, bueno, el maestro diseña los talleres que se imparten. Entonces prácticamente ahí me estrené en teoría y diseño curricular, ¿no? Y aquí estamos haciendo algo que, bueno, hace casi 28 años efectuaba yo en esa institución, y me siento con gran satisfacción en el Centro de Maestros Toluca 2, que es donde estoy laborando en la actualidad, y bueno, estamos dando nuestro mayor esfuerzo para contribuir en la formación continua del magisterio estatal. Así es, pues bueno, como lo pueden ver, una amplia trayectoria del maestro. Ha estado en distintos niveles, tanto de educación básica a nivel estatal, a nivel federal, en educación superior, y creo que la labor que ha desempeñado en la cuestión de, como dice, del diseño curricular, de la capacitación docente, es algo bien importante. Por ejemplo, me gustaría saber de la experiencia que tuvo en educación superior, que ahora está aplicando al Centro de Maestros, pues ¿cuál ha sido como una de las cosas que le han permitido mejorar en este sentido? Bien, algo que he combinado con la pedagogía es la poesía y la edición de publicaciones, porque bueno, también me he desarrollado como periodista, como escritor, como poeta. Dentro de lo que es diseño curricular relacionado con la producción de textos y con la apreciación artística,
Yo soy hijo de un pintor de aquí del Estado de México, Esteban Nava Rodríguez, que fue director del Museo de Bellas Artes. Entonces, imbuido por el ambiente artístico en el que me desarrollé en ese contexto y dentro de las estructuras sociales que me han formado, empecé a relacionar la apreciación visual con el diseño curricular en la formación continua, de tal suerte que recupero el Museo de Arte como un recurso didáctico para alfabetizar visualmente el estudiantado. No estamos lamentablemente muy alfabetizados en el sentido de interactuar con las obras de arte. Generalmente, si vamos a un museo, la gente pasa y nada más ve, ¿no? Pero no hace una interacción con la pieza artística, no hay una elaboración de un discurso visual. Entonces incorporé la parte que llevé dentro del Instituto Superior de Ciencias de la Educación, la formación que ahí tuve y que aparte me titulé con una tesis precisamente sobre el Museo de Arte relacionado con la educación básica, lo llevé entonces a curso. Y es interesante porque uno da por hecho que el maestro sabe alfabetizar visualmente, ¿no? Pero no es así. Entonces he relacionado esos dos elementos, el Museo de Arte con el diseño curricular en la formación continua, y en la producción de textos he llevado lo que he vivido dentro del periodismo, dentro de la poesía, lo que he estudiado también en las instituciones como la Universidad del Claustro de Sor Juana, donde estudié escritura creativa. He relacionado todo ese saber que me facilitaron mis maestros, maestras, lo he relacionado con la producción de textos que se hace en educación básica, ¿no? Entonces el haiku, por ejemplo, en segundo grado de secundaria, en lenguaje y comunicación se revisa, y a veces pues los maestros no sabemos del haiku, ¿no? Entonces es una forma de la poesía de origen japonés que es lúdica, interesante y que permite al estudiantado poder reproducir textos y a su vez leer y escribir pues van de la mano. Entonces se favorece mucho la producción del texto a través del haiku y la lectura también. Leer poesía pues hace a las personas más sensibles y más conscientes de su propio ser. Recordemos un poco a Marx, ¿no? Con la categoría de ser social y ser individual. Entonces es interesante combinar la producción de textos con la formación continua, con el diseño curricular de cursos, talleres, asesorías, porque podemos apreciar los problemas que enfrentan los docentes al momento de facilitar el aprendizaje, de producir diversos textos por parte del estudiantado y ver las dificultades que tienen y resolver esos problemas que presentan a través de estrategias de escritura, a través del dominio del código escrito y a su vez, como ya lo mencioné, mediante estrategias de producción de textos. Y bueno, revisando, iba a decir, las estructuras de los diversos tipos de textos, ¿no? O sea, los textos periodísticos, los literarios. Así es. Sí, wow, es que me llama mucho la atención todo lo que ha mencionado en específico, ¿no? O sea, cómo a través del arte, tanto visual como el arte literario, los maestros pueden, en primera pueden documentarse, pueden inspirarse en crear nuevas estrategias y además inspirar a sus estudiantes, ¿no? A tener esta formación tan integral en cuanto al arte, a la cultura, pero también que a través del arte y la cultura se puede ir, como dice usted, alfabetizando a los estudiantes. Sí, tiene completamente la razón. Nosotros a veces cuando vamos a los museos vemos la pintura o la obra de arte y, pues qué bonito, qué feo, no me gusta, no me gusta, tiene estos colores, pero no vamos más allá, ¿no? O sea, a veces, por ejemplo, en lo personal a mí me gusta ir a un museo
o algo, y prefiero que vaya un guía porque así me dice, bueno, pues es que esta pintura tiene esta técnica y se realizó en esta época, y entonces en esta época venía esta corriente pictográfica, o había esta situación sociopolítica, entonces el artista plasmó esto, y obviamente te llevas mucho más de esa experiencia y mucho más de un aprendizaje, ¿no? Definitivamente para la cuestión del lenguaje, pues se desarrollan muchas más habilidades, ¿no? O sea, el hecho de ser un poco más crítico, más analítico, ¿no? Y de ahí también poder hacer una propuesta. Me gustaría también que nos platicara, o sea, en el sentido de que usted ha estado muy inmerso en las cuestiones de edición de textos. Platíquenos un poco acerca de eso. Bien, bueno, dentro de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de México se realizó por ahí del año 2000 el proyecto de la revista Magisterio, revista que estuve coordinando durante 20 números y que sigue vigente a través de internet. Una revista que recupera las experiencias docentes, las investigaciones que realizan nuestros compañeros, compañeras del magisterio, y que son interesantes porque abordan las problemáticas que se viven aquí en las escuelas de todos los niveles, y que bueno, ellos aportan una solución o una orientación, una reflexión. Esa revista buscó eso, retomar a la docencia que escribe para poder difundir sus trabajos, y también tuvo una parte artística porque también contamos con una amplia gama de maestros, ¿no?, dedicados a la cultura. Hay maestros que son pintores, músicos, bailarines, etcétera. Entonces se dedicó también una sección al arte. Y también, así como en su programa de ustedes, había una sección de maestros destacados, y también ahí se publicaba la biografía de maestros vivos o ya que habían fallecido, pero que trascendieron en su momento por las acciones educativas que desarrollaron en las escuelas públicas. Y bueno, esa revista sigue vigente. Me parece muy interesante que la sigan realizando, que se proyecte al magisterio con todo su saber y todo su talento artístico que también tiene. He también publicado libros, pero bueno, también soy poeta y he publicado libros de poesía. Dentro de la pedagogía tengo un libro que es Oratoria y Declamación Escolar, y que surge precisamente de la experiencia que tuve en el taller de oratoria en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma del Estado de México, y en el Centro de Actividades Culturales, y en alguna secundaria allá en Santiago Analco, cuando trabajé en Lerma, que también les facilitábamos a las chicas y a los chicos un taller de oratoria. Y lo hice a manera de que pudiera ser leído por el estudiantado de educación secundaria, y bueno, se logró distribuir y hacer llegar al estudiantado, y las maestras de español, bueno, ahora lenguaje y comunicación o lenguajes, lo trabajaron en su momento y les fue útil. Esa fue dentro de mi experiencia docente. También he participado en una revista que estaba antes, que era la Revista Mexicana de Pedagogía, en donde también proyecté artículos referentes a la educación visual, concretamente siguiendo la línea del Museo de Arte como recurso didáctico de las artes visuales. He participado en esas revistas. Hay otros medios en los que he estado, periódicos también incluso, donde desarrollé periodismo cultural y educativo, como el desaparecido Diario de Toluca, o bien en El Sol de Toluca, El Financiero. Son medios en los que me he desarrollado. El 8 columnas, ¿no? Ahí teníamos una columna que se llamaba Andamiaje, y hablábamos de temas educativos concretamente hace tiempo. Y hemos estado ligados a
a la edición de libros. También hicimos una editorial independiente, La Salamandra, donde llegamos a publicar algunos maestros. El Lector 24, que es un medio de aquí del estado, también teníamos una sección que trabajábamos temas educativos. No la coordinaba yo, la coordinaba un maestro ya fallecido, René Roberto Becerril. Él nos invitó a participar en la sección educativa de ese medio, y he participado en numerosos medios y concretamente relacionado lo educativo con lo literario, con el arte. Me gusta esa parte porque se me hace interesante que las personas sepan leer un poema. A veces dicen, oye, yo no le entiendo a esta poesía, ¿no? Me gusta más la poesía del siglo XIX. Bueno, pero tienes que involucrarte, como usted bien decía hace rato, en las corrientes artísticas, concretamente aquí con las corrientes literarias, y saber que es una metáfora, que es una imagen, una comparación, y tú entonces poder leer la poesía, ¿no? Cómo leer poesía de una manera fácil, pues a través de los recursos, sí, de código escrito que están dentro de la poesía, pero sobre todo llegar al yo poético del bate, ¿no? ¿Qué nos está diciendo el bate? Y qué quiere decir, ¿no? Penetrar precisamente en su imagen o metáfora que nos está proyectando. De Pablo Neruda, por ejemplo, todos dicen que el mejor libro es 24 o 20 poemas. Y una canción desesperada, ¿no? Y no es así, es Residencia en la Tierra, ¿no? Un libro surrealista. Entonces tendríamos que ver, como bien usted dice, en qué consiste esa corriente, ¿no? El surrealismo, en qué consiste, ¿no? Y entonces ya después abordar el libro, ¿no? Y es muy, muy interesante. Entonces, en la edición de medios, dentro del área educativa, pues hemos estado presentes propiamente desde la Escuela Normal Superior del Estado de México, en donde yo estudié la licenciatura en Ciencias Naturales, y ahí participábamos con una columna Horizonte Cultural en el periódico Saeta de la prepa anexa a la Normal. Nadie la leía, ¿no? Porque era el Facebook, era el Facebook de la época. Todo era social en Saeta, sí. Entonces pues era más importante el chismecito, ¿no? Fulana ya dejó a fulanito, etc. Y hablar de cultura pues era un tanto aburrido para ese contexto. Sin embargo, la realizamos, y los normalistas de esa institución también teníamos nuestro medio, que era Punto de Vista, un periódico que también sigue a la fecha, lo sigue produciendo la Escuela Normal Superior del Estado de México. En nuestra época combinamos no solo a los normalistas que estudiábamos ahí, sino también a artistas del Estado de México como José Luis Franco Arias, que nos aportó ilustraciones, y maestros de ese entonces que estaban en servicio y también contribuyeron a la elaboración de ese medio. Entonces la producción de textos, edición de medios, la hemos retomado propiamente desde que éramos estudiantes, y yo, siendo estudiante de la Normal, ya era colaborador de El Sol de Toluca y del Financiero. Entonces ahí ahorrábamos lo que nos pagaban para hacerle el regalo a la novia. Sí, pues justamente yo creo que tuvo muchos beneficios para usted el hecho de estar involucrado en esto, pero me gustaría que desde su punto de vista nos dijera qué importancia tiene el hecho de involucrar a los maestros, al magisterio, en la producción de este tipo de contenidos. Bueno, ahora ya son medios electrónicos, pero también en edición de revistas, de gacetas, de periodismo, podría ser, ¿no? O sea, ¿qué importancia tiene involucrar al magisterio tanto a los estudiantes como a los profesores? Sí, es totalmente trascendente que el magisterio escriba sus experiencias, sus investigaciones educativas, porque de ahí también aprendemos los demás maestros, nos dan luces, por decirlo así, para poder ofertar o ofrecer un servicio educativo en el nivel en el que nos encontremos de mayor calidad,
porque su texto del compañero, de la compañera maestra, nos va a modificar la forma en que pensamos. El pensamiento crítico es muy importante desarrollarlo, y el escribir favorece este tipo de habilidades que se requieren ahora para pensar críticamente, tanto el leer como el escribir. Entonces es interesante que maestras y maestros escriban. Ahora han puesto de moda la narrativa pedagógica, que es un recurso importante. Entonces, pues es un gran fortalecimiento que maestras y maestros escriban y nos compartan su sabiduría, su experiencia a través de sus textos. Ok, pues bueno, maestro, ya para finalizar la entrevista, ha sido un placer estar con usted, estar platicando de estos temas que a veces no nos ponemos como a reflexionar en este sentido, ¿no? De un maestro puede estar involucrado en la producción periodística, en la formación de nuevos maestros a través del arte y a través de la literatura. Yo creo que seguramente muchos maestros, ya sea maestros en formación o ya docentes en grupo, pueden estar viendo esta entrevista y tienen esa inquietud de producir, de involucrarse en medios escritos, pero a lo mejor no se sienten como tan seguros. Me gustaría finalizar la entrevista que usted nos dé recomendaciones para esos docentes, cómo pueden iniciar a escribir, cómo pueden iniciar a involucrarse en la producción de estos medios escritos. ¿Qué les recomendaría usted a ellos? Les recomendaría leer el libro Cocina de la Escritura de Daniel Cassani, en donde ahí él nos indica que no se necesita ser un iluminado para escribir. Todo ser humano está en posibilidades de desarrollar la escritura. Entonces, leer ese libro, tener dominio del código escrito y desarrollar su propia estrategia de escritura. Y perder el miedo a la hoja en blanco. Todos los escritores, y sin temor a equivocarme, y bueno, tampoco generalizo, pero casi todos los escritores tenemos miedo a la hoja en blanco. ¿Por qué? Porque podemos repetir lo que ya se ha dicho. O si es el tema del amor, pues podemos decir algo que coloquialmente, de manera magistral, ya lo hizo Jaime Sabines, ¿no? Por ejemplo. Entonces, perder ese miedo a la hoja en blanco, dominar el código escrito, que es la gramática, la ortografía, y tener una estrategia de escritura propia para poder redactar y compartir las experiencias e investigaciones educativas. Entonces el maestro pues puede llevar un diario pedagógico, o puede hacer la narrativa pedagógica, o puede involucrarse en un género periodístico, como ahorita no estamos en la entrevista. Puede involucrarse a lo mejor en el artículo de opinión o en el artículo de fondo, con escritos sencillos para dar inicio. Es importante que maestras y maestros compartan su experiencia docente para poder seguir formándonos los demás maestros. Eso es lo que yo recomendaría. Perfecto, maestro. Pues le agradecemos mucho al maestro Roberto que nos haya acompañado aquí. ¿Algún otro dato? No sé si quiere compartir alguna, cómo lo encontramos en sus redes sociales, por si quieren buscar. Sí, estoy en Twitter con mi nombre, Roberto Sebastián A. Favela, y en Facebook de igual modo con mi nombre. Aparecen otras biografías, por ejemplo, del Instituto Nacional de Bellas Artes y de Literatura. Ahí está mi biografía. O en YouTube hay videos que se han editado con maestros de la Universidad Nacional Autónoma de México, y que proyectan mi poesía, y otras revistas que están ahí en los medios digitales, que pueden consultar. Gracias. Perfecto, maestro. Pues muchas gracias por venir, le reconocemos su amplia trayectoria
y gracias por inspirarnos no solamente a los maestros, sino a todos los que escuchamos esta entrevista, a poder iniciar, a poder involucrarnos, no siendo iluminados, pero bueno, siempre hay algo que decir, algo que podemos aportar de manera escrita. Gracias por ver esta entrevista y los esperamos en otro programa de Pláticas en el Nido, Maestros Mexicanos.